Bueno, pues debéis estar dormidos, no por Renato, por supuesto, sino porque es muy tarde ya. Lleváis muchas horas. O sea, voy a intentar no ser muy largo y hablaros de la última charla mía de hoy, que va a hablar de la fertilidad y la preservación de la fertilidad. Bueno, que ya me estoy quedando sin voz. Dos ramas o dos aspectos de los que voy a tratar. Uno es la parte masculina y el espermatozoide y la experiencia que tenemos en el IBI en este campo, y otra va a ser la parte ovocitaria, la vitrificación, que en fin, que es un tema que ha estado muy de moda y ahora claramente es una técnica establecida y de la que todos estamos aún aprendiendo mucho. Bueno, respecto a la parte del varón y de la congelación de semen o de la criopreservación, me voy a centrar en lo que se refiere al cáncer y las aplicaciones que puede tener en el caso de pacientes oncológicos la congelación de semen, que es obviamente lo que puede resultar más interesante, porque la congelación en general y la técnica de congelación es algo que sigue un poco estancado, que no han aparecido grandes técnicas ni novedades y por lo tanto tampoco hay mucho que contar. Bueno, del cáncer, como ya sabéis, es una de la causa más frecuente de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, y es cierto que a fecha de hoy la supervivencia tras un diagnóstico de cáncer ha mejorado sustancialmente desde los años 60 ahora, donde tenemos casi más de un 70% de supervivencia en general. El problema es que todos los tratamientos que tenemos contra el cáncer son muy agresivos y pueden afectar a la producción seminal y podemos tener un problema de infertilidad. Porque la quimioterapia o la radioterapia, como bien sabéis, afecta a las células en división, entre ellas las espermatogonias, que son como las células madre del testículo, y si no hay espermatogonias, no hay producción espermática, no tenemos espermatozoides. Entre los efectos de la quimioterapia y la radioterapia, la verdad es que son muy variables y lamentablemente no tenemos un criterio claro. En función del tipo de droga que se utilice, los efectos laterales son distintos, y al final de toda esta historia, la conclusión es que es imposible predecir qué le va a pasar a un paciente después de hacerle un tratamiento de quimio-radioterapia. No lo podemos saber, con lo cual las opciones al final se reducen a congelar el semen, porque en función de las células, las espermatogonias, las tipo A1, que queden vivas y que después puedan dividirse y retomar la producción seminal, pues en función de eso vamos a ver si podemos conseguir producir de nuevo espermatozoides o no. Entonces, bueno, para haceros una idea, en España y el Centro Nacional de Epidemiología, pues como veis ahí, en España se están diagnosticando casi 100.000 casos de cáncer al año y mueren prácticamente 60.000 personas al año por este motivo. Y en Estados Unidos, pues también el número de diagnósticos está cerca del 1.000.000, o sea, obviamente es un país más grande. Y de ese 1.000.000 de diagnosticados por cáncer, aproximadamente un 3% están entre 18 y 35 años, que podríamos considerar que es la edad reproductiva y en la edad en la que un paciente que se le diagnostica cáncer y que no tiene hijos puede tener la necesidad de recurrir a un centro de reproducción asistida o a un banco de semen para congelar el semen. Entonces, de lo que os voy a hablar es uno de los trabajos que hemos hecho en el IBI, de la experiencia que tenemos en ese campo, la experiencia de evaluar de manera retrospectiva qué le ocurre a los pacientes con cáncer y qué hacen con las muestras de semen, cuántas muestras congelan, cuántos de ellos recuperan la producción seminal, etcétera. Vamos a ir repasando un poco todo eso, y después también hablaremos de los pacientes a los que les tenemos que hacer una biopsia de testículo. Entonces, nosotros, pues eso, retrospectivamente hemos analizado nuestra base de datos y hemos recopilado la experiencia de los últimos 6 años en ese campo. Y después hemos intentado hacer una descripción. El objetivo de este estudio es un poco aportar a los pacientes información adicional, porque muchos de ellos vienen con muchas preguntas, con un gran desconocimiento, y quieren saber qué perspectivas de futuro tienen y cómo les va a ir y qué pueden hacer con sus muestras, etcétera. Yo creo que es una información que es muy útil para aportar a los pacientes. Entonces, en primer lugar, para haceros una idea, aquí veis la distribución de los tipos de cáncer por los cuales los pacientes acuden a la clínica de reproducción asistida para congelar semen. Y como es una población joven, pues como veis, la distribución de los tipos de cáncer no se relaciona con la realidad de la proporción de todos los pacientes diagnosticados o todos los pacientes oncológicos. En su mayoría, en un 61%, son pacientes que vienen por un diagnóstico de cáncer de testículo y, en segundo lugar, por linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Después ya está el resto de cáncer de patologías oncológicas con mucha menor frecuencia.
Teniendo en cuenta que es una población muy joven, pues obviamente la incidencia de esos tipos de cáncer tiene relación con la edad de los pacientes, porque, por ejemplo, el cáncer de testículo representa menos del 1% del total de cáncer diagnosticado a los pacientes oncológicos, y en cambio es el 64% de nuestra población, lo que hace una idea de que obviamente esa distribución es consecuencia de la edad de los pacientes que vienen a congelar el semen. Después, como habéis visto, entre las frecuencias de cáncer, pues también está el linfoma de Hodgkin y el cáncer de testículo, y en menos frecuencia pues está la leucemia, que también tiene una cierta incidencia en varones jóvenes, y otros tipos de linfoma, ¿vale? Que además son las enfermedades más frecuentes en la edad reproductiva, perdón, las patologías oncológicas más frecuentes en la edad reproductiva. Bueno, entonces nosotros hemos hecho un estudio de ver pues cómo son los pacientes, qué perfil tienen. Como veis ahí, pues aproximadamente la mitad de ellos que acuden a congelar ya están casados. En su mayoría, y en la gente joven, la mayoría vienen con tratamientos de quimioterapia, menos frecuencia de radioterapia, también depende del tipo de cáncer diagnosticado. Es posible que en cáncer de testículo es más frecuente el tratamiento con quimioterapia que con radioterapia. Algunos de ellos ya vienen con una cirugía previa. Y después, como veis ahí abajo, el número de muestras que suelen congelar los pacientes está por encima de 1. La recomendación, y como después veremos, es al menos 2, y básicamente por seguridad, porque semen hay más que de sobra. En general, como dice ahí abajo, pues es población joven, que en teoría ya muchos de ellos pues pueden asumir el coste de la congelación de semen y el mantenimiento, y ya esto, bueno, de todas formas ha sido descrito por otros grupos. Respecto a la calidad seminal, otra de las preguntas que nos hacíamos es si es cierto, porque muchos pacientes vienen con esa duda, o nosotros, si en función del tipo de cáncer con el que vienen diagnosticado, la calidad seminal está afectada más o menos. Y como veis ahí, un resumen de todos los tipos de cáncer que hemos tenido que han congelado muestras de semen, no hay ninguna diferencia en la calidad seminal si el paciente viene con un diagnóstico de cáncer de testículo o viene con un linfoma de Hodgkin o con otro tipo de diagnóstico oncológico. Aparentemente no hay diferencias en la calidad del semen en función del tipo de cáncer, y bueno, hay varios trabajos, como uno de Agarwal del 2004, que lo dijo. Es cierto que en los casos más severos de la enfermedad, o sea, un paciente oncológico que viene ya con un estado muy avanzado, pues es posible que algo le afecte a la calidad seminal, ¿de acuerdo? Respecto a las características del semen de los pacientes que vienen con un diagnóstico oncológico respecto a un grupo control de pacientes que vienen a congelar semen, en nuestro caso por el programa de donación de ovocitos, que aparentemente no son pacientes con un diagnóstico de infertilidad, sino que simplemente congelan por el tema logístico de la donación. Bueno, pues como veis ahí, la calidad seminal es similar a lo de los pacientes que nosotros denominamos control. Obviamente, como dice ahí, la media de días que la muestra de semen está congelada en un paciente diagnosticado de cáncer es superior, porque un paciente congela a largo plazo y con la intención de en un futuro utilizarlo para un tratamiento de reproducción asistida, comparado con la media de los pacientes que acuden a la clínica y que congelan por un motivo puramente clínico, ¿vale? ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que deciden destruir la muestra? Bueno, aproximadamente casi un 10% de los pacientes, por lo que ahora veremos los motivos, deciden destruir la muestra de semen. ¿Cuáles son los motivos por los que los pacientes al final destruyen la muestra? Bueno, como veis ahí, en un 20% es porque el paciente murió y, bueno, obviamente la pareja, o porque no tuvo la autorización judicial para utilizar la muestra, se tiene que destruir. En un 55% de los casos porque los pacientes ya consiguieron un embarazo de manera espontánea, y en un 27% porque recuperaron la producción espermática normal. Esta parte es la que sería discutible, porque aunque haya recuperado la producción seminal normal, no sabemos si los espermatozoides están afectados a nivel molecular, a nivel de DNA, y yo siempre, desde luego, recomendaría seguir manteniendo la muestra por si acaso hasta que no consiga un embarazo de manera natural. Bueno, entonces, en un 22% de los casos, los pacientes, después de congelar, al cabo del tiempo, de los 6 meses, acudieron a la clínica para hacerse un espermiograma básico y ver cómo había quedado su muestra después del tratamiento. Bueno, pues como veis ahí, solo en un 30% de los casos se recuperó la producción seminal normal, pero en este 70% quedaba una alteración del semen, que llegaba a ser en un 40% de los casos con ausencia total de espermatozoides en el eyaculado, y pues en este 30% o una criptozoospermia o una oligozospermia. O sea que solo en un 30% de los casos se recuperaba la producción espermática normal. Otros estudios, como este,
publicada en 2005, dice que aproximadamente el 60% de los pacientes recuperan la producción seminal normal. Nuestra casuística nos dice que solo un 30%, pero bueno. De esos pacientes que congelaron muestras de semen y que nosotros hemos registrado, tenemos 30 pacientes que se han hecho solo el tratamiento, o sea, un 16% de media de los pacientes que han congelado han utilizado el tratamiento. Obviamente esto es tiempo dependiente, a medida que pasen los años probablemente la proporción puede ir cambiando o no, porque a medida que vamos congelando también más semen aumenta la N, y entonces podemos hablar que de media, pues eso, a lo mejor un 15% de los pacientes recurren a la muestra para hacerse un tratamiento de reproducción asistida. La media de tiempo de congelación está alrededor de los 4 años, desde que vinieron a congelar por un tratamiento oncológico. Y después también nos hemos preocupado, obviamente, porque los pacientes lo preguntan, cuáles son sus expectativas reproductivas en comparación a un grupo control de pacientes que congelan semen por un tratamiento convencional por circunstancias logísticas. Entonces, bueno, estos son los datos ya de hace 3 años, cuando hicimos la comparación con un grupo control, y básicamente las características de los ciclos son muy parecidas. Los resultados de embarazo clínico en ambos grupos son muy similares. O sea que aparentemente, bueno, el éxito reproductivo que cabe esperar de las muestras de semen congelada de pacientes oncológicos es el normal que podría tener un tratamiento de reproducción asistida. Bueno, pero ¿qué pasa? Y esto es, y os reflejo este trabajo también que publicamos ya hace años en pacientes en los que no congelaron semen en su momento, bien porque lo desconocían, porque no tenían acceso, múltiples motivos. ¿Qué pasa con estos pacientes que no congelaron semen en su momento, quieren tener hijos, son azospérmicos y tenemos que recurrir a hacerle una biopsia de testículo? Bueno, pues durante 5 años de media, durante 5 años en una clínica como la nuestra, que estamos haciendo más de 5.000 ciclos al año, solo hemos tenido 14 pacientes con esas características, o sea que es algo muy poco frecuente, que vienen por una azoospermia secundaria consecuencia de un tratamiento oncológico. Bueno, pues de estos 14 que tenéis aquí resumidos, pues aquí veis los de sí, en solo 6 casos se consiguió recuperar espermatozoides tras hacer la biopsia, ¿vale? La proporción es relativamente baja. Aquí lo que pasa es que tenéis descritos pues todos los tipos de cáncer, pues si se veía algún patrón especial de por qué algunos sí y otros no, pero bueno, hay pacientes que les dieron tratamiento de quimioterapia y no recuperaron, otros que les dieron tratamiento de radioterapia, alternados, etcétera. No hay ningún patrón que nos diga exactamente si se puede relacionar algún tipo de tratamiento con que se recuperen o no espermatozoides, pero obviamente la casuística es muy pequeña. Pero el resumen de todo es que en seis casos nosotros obtuvimos espermatozoides y en 5 de ellos tuvimos la capacidad además de poder hacer el tratamiento de reproducción asistida y además congelar una parte de la muestra de biopsia de testículo para futuros tratamientos de reproducción asistida. En un caso no pudimos porque lo que recuperamos en la biopsia fue tan poca cantidad que solo dio para hacer el ciclo y punto. No se pudo hacer nada más. Entonces, un poco para que os hagáis una idea de cómo han ido los resultados con estas muestras de semen congelado, pues los resultados no han sido especialmente buenos, teniendo en cuenta que, buenos, pero por las características de las muestras de semen. Se han llegado a hacer 9 ciclos, la tasa de fecundación es justita, cercana al 70%, pero fijaros que solo tenemos 2 embarazos y 3 recién nacidos vivos, o sea que el éxito reproductivo no ha sido especialmente bueno con este tipo de pacientes oncológicos que han acudido a biopsia de testículo. La proporción de casos donde hemos encontrado espermatozoides en estas biopsias de testículo de pacientes oncológicos está alrededor del 42%, que es el rango esperado. O sea, aproximadamente en un paciente diagnosticado con una azoospermia de tipo secretor, normalmente entre un 40 y un 50% de los casos conseguimos recuperar espermatozoides móviles para microinyectar, espermatozoides vivos, más móviles. O sea, que está dentro de los límites normales de un paciente diagnosticado con una azoospermia secretoria. En este cambio de secretoria secundaria a la consecuencia de la quimioterapia, pero me estoy refiriendo a otros casos de pacientes diagnosticados con azoospermia secretora, no obstructiva. Y es similar a trabajos presentados por otros grupos de un 45 o incluso un 40%, ¿vale? Hay incluso trabajos de pacientes que hablan de que recuperan un poco más, un 65%. Pero bueno, la media está dentro de lo que cabría esperar de un paciente diagnosticado con una azoospermia tipo secretor. Obviamente nos hacen falta más pacientes y más niños para tener una información más completa. La tasa de embarazo es baja para lo que cabría esperar de tratamientos de reproducción asistida incluso con semen de biopsia.
está por debajo de la que nosotros tenemos de media en pacientes azospénicos, que está cercana al 50%, con lo cual los resultados son un poco bajos. Pero, ¿qué pasa si la producción espermática se recupera? Bueno, en teoría, y no es por trabajos nuestros, pero los pacientes que han recuperado la producción seminal normal y han intentado tener hijos mediante tratamientos o no de reproducción asistida, los nacimientos de los niños aparentemente son normales y no hay ninguna diferencia desde el punto de vista obstétrico con los pacientes normales, ¿de acuerdo? O sea que aparentemente no hay ninguna, en la casuística que hay hecha, no hay ningún reflejo en el futuro niño. ¿Qué problema hay o qué podemos discutir? Bueno, ¿por qué les ha ido mal a estos pacientes? Porque los tratamientos de quimio y radioterapia producen daño en el espermatozoide que puede transmitirse en eso, en que ya hemos hablado de esto esta mañana, de que haya mayor apoptosis espermática, que haya mayores niveles de fragmentación, si la fragmentación realmente es importante, si hay mayor incidencia de alteraciones meióticas, si hay otro tipo de efecto en el ciclo celular, todo eso puede verse reflejado, porque es cierto que está demostrado que muchos agentes quimioterapéuticos producen apoptosis, y aquí tenéis ejemplos de 3 casos que funcionan, por ejemplo, a través de las caspasas. Las caspasas son unas proteínas que fragmentan el DNA, tienen la capacidad de fragmentar, deteriorar el DNA, y la topoisomerasa, que la inhiben, es una enzima que repara las fragmentaciones del ADN, con lo cual, pues si una vez inhibe su acción o activa la acción de las caspasas, pues todo eso puede hacer entender que el DNA esté dañado. Y además está el tema de las radiaciones. Las radiaciones está más que demostrado que afectan a la calidad del DNA, y hay trabajos escritos que dicen que incluso aumentan la fragmentación, etcétera. De hecho, nosotros, y os presento este trabajo, aprovechamos la casuística que teníamos para estudiar en los pacientes con un diagnóstico de cáncer, no con un tratamiento previo, pero pacientes que acudían a la clínica con un diagnóstico de cáncer, si sus niveles de fragmentación eran normales, eran parecidos a los pacientes infértiles, etcétera. Es un trabajo publicado en 2008 en el Fertility. Y lo que podéis ver ahí es que, en general, los niveles de fragmentación del ADN en los pacientes diagnosticados con cáncer es similar a los pacientes infértiles, este es el grupo de donantes fértiles, por encima de lo que es la fragmentación de los donantes fértiles, pero parecida a los pacientes infértiles con o sin embarazo, porque después podemos discutir si realmente la fragmentación del ADN es un marcador tan decisivo. Pero desde luego los niveles eran parecidos a los de los pacientes infértiles, en los pacientes diagnosticados con cáncer, que acudían a nuestra clínica a hacer una congelación. Después, respecto a las alteraciones meióticas, buscando en la base de datos 2 casos donde se ha hecho un FIS de espermatozoides en pacientes con un tratamiento de quimioterapia, y en los 2 casos se observaron una mayor incidencia de aneuploidías cromosómicas, o sea que sí, bueno, la casuística es 2 de 2, tampoco es mucho, pero que sí que hemos visto que está afectada o que esos pacientes tienen alteraciones meióticas. Entonces, como un poco resumen de esta parte que tiene que ver con el semen, obviamente, y después de ver cómo nos han ido la casuística cuando hemos tenido un paciente diagnosticado oncológico que no congeló semen y que acudió después y le hemos tenido que hacer una biopsia de testículo, la mejor opción obviamente es congelar el semen para preservar la fertilidad. Y eso está apoyado porque además se puede utilizar la muestra y tenemos casuística que ha ido bien, que muchos de los pacientes al final van a acabar necesitando un tratamiento de reproducción asistida, y que los resultados con los ciclos de semen congelados son parecidos a los de ciclos de reproducción asistida convencionales, con lo cual las posibilidades de éxito reproductivo son aceptables. Algunas recomendaciones para ofrecer a los pacientes cuando vengan a congelar semen por un diagnóstico oncológico. Bueno, lo de congelar varias muestras, no solo una, 2 o 3, por pura seguridad, por si ocurriera cualquier cosa, por tener también más disponibilidad de muestras de semen para más tratamientos, para transmitirle al paciente que en teoría el semen no se deteriora, se supone que no se deteriora aunque esté muchos años congelado, o sea que un paciente diagnosticado muy joven con un diagnóstico de cáncer puede tener muchos años el espermatozoide congelado y utilizarlo en un futuro. Recomendarle hacerse un espermiograma básico a los 6 meses del tratamiento para ver si ha recuperado la producción espermática normal, y aún así, a pesar de que la recupere, que eso va a ser algo muy positivo para el paciente y que le va a animar mucho, siempre no es una mala idea seguir congelando la muestra de semen hasta que el paciente consiga un embarazo de manera convencional. Bueno, bien, entonces, después de hablar un poco de semen, que es el patito feo de la reproducción, porque obviamente es menos interesante o suscita menos interés, está el tema de los ovocitos y la vitrificación, que sí que es algo que
diríamos que como ha costado tanto llegar a este punto de éxito de las técnicas, pues ha suscitado mucho interés. Y gracias a mi compañera Ana Cobo, la doctora Ana Cobo, ya me ha pasado datos de la casuística que tenemos en el IBI de vitrificación, de los trabajos que hemos hecho, que yo también he colaborado de análisis de casuística propia. Una reflexión simple de cómo ha ido la vitrificación y cómo iba al principio y las publicaciones antiguas al respecto. Cuando empezó el tema de la vitrificación, la supervivencia era muy baja. Fijaros, estábamos hablando de medias por debajo del 40%, hasta que empezaron con el tema del criotop, que subió, como es subida criotop o similar, crioloop, en fin, aspectos que tienen que ver con la vitrificación. Mejoraron considerablemente las tasas de gestación e implantación cuando aparecieron las técnicas de vitrificación, porque antes los resultados clínicos y además los resultados eran muy bajos, la supervivencia muy mala, la tasa de implantación baja y además eran muy poco reproducibles, y eso obviamente ha cambiado. Bueno, apareció la vitrificación, empezaron a aparecer muchas publicaciones, de la aquí tenéis muchas, con varios procedimientos, como el criotop, el crioloop, el criolif, todos con supervivencias ovocitarias superiores al 90%, con tasas de implantación y tasas de embarazo clínico de implantación por encima del 30%, de embarazo clínico alrededor del 50%, o sea, tasas de gestación e implantación normales, las que estamos acostumbrados a ver en tratamientos de reproducción asistida, o sea que hasta ahí obviamente se vio el salto y ha sido una de las grandes aportaciones que ha tenido o las últimas o las mejores aportaciones que ha tenido en reproducción asistida ha sido la introducción de la vitrificación en nuestra vida diaria para la criopreservación. Entonces, bueno, una vez que ya técnicamente tenemos el problema solucionado, técnicamente ya sabemos cuál es la técnica óptima para mantener los embriones o los ovocitos vivos, entonces ya podemos plantearnos objetivos en la clínica que pueden ser de utilidad para nuestra rutina diaria. Uno es la posibilidad de establecer un banco de ovocitos para la donación, para programas de donación. Muy interesante. Otro es, de lo que vamos a hablar más hoy, de la preservación, de la posibilidad de proporcionarle a las pacientes la preservación de la fertilidad en pacientes con diagnóstico de cáncer, en mujeres fértiles, sin ninguna indicación médica y que simplemente quieren vitrificar por la posibilidad de perder la producción ovocitaria, por perder fertilidad y por mantenerla y seguir teniendo sus posibilidades reproductivas durante unos años más. Y después otras situaciones donde se podría dar el caso también a nivel logístico, que pueden ser infinitos, en lo que puede interesar vitrificar ovocitos. Entonces, respecto a la preservación de la fertilidad, que es el tema del que estamos hablando hoy, y de los pacientes con cáncer, bueno, aquí tenéis la casuística que teníamos el año pasado de pacientes que han vitrificado ovocitos por diagnóstico de cáncer. Entonces, como podéis ver ahí, y en comparación a lo que os he enseñado del semen, pues aquí efectivamente el cáncer con mayor frecuencia en edades mujeres en edad reproductiva es el cáncer de mama, con un 67%. Y después están el resto, que son más frecuentes en general, pero que en mujeres en edad reproductiva obviamente no. Con lo cual aquí el cáncer con mayor frecuencia diagnosticado por el cual los pacientes vienen a vitrificar es por el cáncer de mama. Bueno, aquí tenéis una media del total de ovocitos vitrificados, el 73% de los que se obtienen, la media de ovocitos obtenidos por paciente, la media de vitrificados, que está alrededor de 8, y bueno, aquí ya cosas relacionadas con los protocolos de estimulación. Enseñaros un caso del nacimiento que tuvo mucha repercusión mediática en España hace 2 años, de nacimiento de gemelos después de un trasplante de corteza ovárica de una paciente que fue diagnosticada con cáncer de pecho en 2006, que como veis ahí tenía receptores de estadiol negativos, es decir, que se podía realizar un tratamiento de estimulación, que congelaron tejido ovárico, que después se realizó el trasplante del tejido ovárico y la paciente consiguió menstruar de manera espontánea después de ese tratamiento. Se le hicieron varios tratamientos de reproducción asistida para acumular ovocitos. Como veis ahí, se obtuvieron 3 ovocitos maduros que se vitrificaron, se hizo una transferencia de un embrión, no consiguió embarazo. Después se hicieron más tratamientos de acumulación. Aquí se llegaron a acumular 9 ovocitos en 2 tratamientos. Después se hizo un tratamiento en fresco, se combinaron los 2 y al final se consiguió el embarazo. Y aquí tenéis la foto de los niños y bueno, cómo fue eso mediáticamente muy representativo. Es un ejemplo de lo que es la congelación o la vitrificación, congelación de tejido ovárico, porque ahí podemos entrar. Eso fue congelación de tejido ovárico
pero ya hay tecnología para vitrificar tejido ovárico que puede ser mucho más resolutiva. Diríamos que esto de la congelación de tejido ovárico es algo menos frecuente y ya nos podemos centrar más, o sea, no es que no ocurra, pero es más frecuente la posibilidad de poder vitrificar los ovocitos y no tener que recurrir a vitrificar el tejido ovárico. Pero bueno, también hay casuística, aunque es poca. En el caso de razones no médicas, de las que podemos hablar, mujeres que, bueno, por lo que sea, tienden a tener hijos más tarde, porque se han emancipado más tarde, porque ya no han conseguido sus condiciones laborales idóneas, en fin, miles de motivos, porque han encontrado a su pareja más tarde, etcétera, y que deciden preservar la fertilidad. Y después también hay un cierto debate, o ha habido un cierto debate, en que si es ético o no vitrificar ovocitos de una paciente que no es infértil, sino que simplemente los vitrifica por si acaso después, o porque no tiene pareja, o tiene un hijo y quiere esperarse 5 años. Bueno, también hay un debate ético en eso, en el que, desde luego, yo por lo menos como biólogo no lo acabo de ver el problema, pero bueno, está claro que en la sociedad, gente en contra de todo lo que sean adaptaciones a la sociedad y mejoras para la calidad de vida de las mujeres, pues hay gente que siempre va a estar en contra, pero obviamente son más las ventajas que los inconvenientes. Fijaros que por razones sociales, el año pasado, a finales del año pasado, teníamos 120 pacientes con una media de edad de 35 años, con una acumulación de 182 ciclos, con casi 2.000 ovocitos vitrificados, una media de 11 por paciente. Y bueno, aquí el único caso que teníamos hasta finales del 2010, ahora tenemos alguno más, de una paciente que después vitrificó esos ovocitos, se hizo un ciclo y quedó embarazada y además vitrificó blastocistos. Bueno, es un ejemplo de caso clínico. La casuística que tenemos aún no es muy grande porque realmente empezamos a vitrificar en 2008, 2009, los primeros pacientes de ese tipo alrededor de 2010, y son pacientes que normalmente esperan 3 o 4 años o incluso más para utilizar esos ovocitos vitrificados porque probablemente siguen siendo fértiles, con lo cual la casuística irá aumentando con los años. Después está el tema de la vitrificación en pacientes infértiles, de la que os quiero hablar algo. Obviamente no hay duda de que la vitrificación es una técnica interesante que puede ser aplicada en el programa de donación de ovocitos y puede ser aplicada también para lo que nosotros consideramos situaciones en las que puede interesar vitrificar, de las que podemos hablar ahora. Este estudio, que tuvo mucha repercusión científica y que fue uno de los papers más citados, apareció hace 2 años en la ESRE, creo recordar, en la ESRE de Roma, o no, en la siguiente, la de Estocolmo, fue el paper más citado o más descargado de Human Reproduction, y que lo hizo Laura Rienzi en Italia, y lo que hizo básicamente fue un estudio prospectivo randomizado donde comparó el éxito reproductivo en pacientes donde se han realizado ciclos de vitrificación, y lo comparó con pacientes normales, y las tasas de implantación, las tasas de embarazo evolutivo, etcétera, fueron comparables con el grupo control. Y fue un estudio que, obviamente, por el diseño fue muy interesante porque en cierta manera estaba validando la técnica de vitrificación para aplicación a pacientes infértiles y que los resultados clínicos son comparables. Después de esto han venido muchos artículos, muchos de ellos de mi compañera Ana Cobo en esa línea de trabajo. La casuística que os presento aquí del año pasado, estamos hablando de 308 pacientes que vitrificaron por problemas de infertilidad, y como veis ahí las causas pues son muy diferentes, y de ellas hemos discutido. Causas ginecológicas que no concretas, sobre todo un problema de endometrio, que si los niveles de progesterona están altos, que si la paciente se ha hiperestimulado, que ese es el caso más común, que está ahí el caso de hiperestimulación ovárica, en aquellos casos también donde no hay muestra de semen, es decir, que en el momento que se va a hacer el tratamiento el paciente es incapaz de recoger la muestra. Antiguamente teníamos que recurrir a hacerle una biopsia de testículo, pero igual antes de hacer pasar al paciente por ese trauma tenemos la opción de la vitrificación. Bueno, motivos y causas múltiples. Y aquí tenéis un descriptivo de la edad de la paciente, la media de ovocitos aspirados por paciente y vitrificados, la media de los que se han descongelado, y después la tasa de supervivencia, como veis ahí, está por encima del 80%, 85%. El resultado clínico de estos pacientes que se vitrificaron por motivos de infertilidad, por todo lo que hemos hablado antes, un problema de endometrio, ausencia de semen, etcétera. Bueno, pues los resultados que veis ahí, la tasa de implantación media es de un 36%, que está muy bien,
Y después tenéis aquí la tasa de embarazo evolutivo, el clínico y la beta positiva, por transfer y por ciclo, y como veis ahí, pues la tasa de implantación un 36, que está bien, y la tasa de embarazo evolutivo por transfer de un 44%. En fin, los resultados clínicos son bastante aceptables y validan la técnica desde el punto de vista clínico. Ana Cobo, este año, este trabajo está publicado este año, hizo también curvas de supervivencia para ver la tasa de gestación acumulada en función del número de ovocitos que acumula la paciente, que se utilizan en varios ciclos. Entonces, veis ahí que con 10 ovocitos acumulados la tasa de embarazo clínico en la bioquímica está alrededor del 40%, y después con 15 está alrededor del 85%. Y después aquí lo que hice fue separar entre pacientes de menos de 39 años y de más de 39 años, y como veis ahí, obviamente las pacientes mayores o de mayor edad, lo que es la tasa de embarazo evolutivo es sensiblemente menor. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos puede hacer una idea. Estas gráficas son interesantes porque es cierto que en determinados pacientes se decide acumular ovocitos, en vez de hacerse varios tratamientos, se acumulan ovocitos y después esos ovocitos se utilizan para hacer un único tratamiento o hacer varios. En este caso lo que se pretendía es cuantificar a lo mejor cuál es el número de ovocitos necesarios o acumulables para poder conseguir una tasa de embarazo evolutivo interesante. Bueno, y otro tema importante que viene ahora, que viene con cualquier técnica que uno tenga que introducir, es, bueno, efectivamente consigo los mismos embarazos, clínicamente me va bien, pero también quiero saber si los niños que van a nacer son igual de sanos, tengo mayor incidencia de parto prematuro, mayor incidencia de anomalías congénitas, la veis ahí abajo. Esto es un estudio retrospectivo de cohortes emparejados, buscando pacientes de ciclos de reproducción asistida convencional versus pacientes donde se vitrificaron los ovocitos y utilizaron un tratamiento de reproducción asistida. Y como veis, la incidencia de anomalías cromosómicas es similar, y bueno, aquí tenéis un descriptivo de muchas variables que tienen que ver con el número de nacimientos prematuros anteriores a las 37 semanas o a las 34, la incidencia en los dos grupos, en ningún caso es significativa. Yendo un poco más avanzado, lo que se hizo es ver lo mismo también en ciclos de donación de ovocitos, o sea, comparar, porque claro, nosotros estamos utilizando los ovocitos vitrificados de donante para tratamientos de reproducción asistida, pues ver cómo esto afecta al ongoing, al éxito reproductivo, a la salud de los nacimientos en función de si es ovocitos frescos o vitrificados. Bueno, aquí desde la incidencia de nacimientos con menos de 2,5 kilogramos en embarazos simples o embarazos múltiples, entre fresco y vitrificado. Después la incidencia de pacientes donde el nacimiento fue prematuro, anterior a las 37 semanas o las 34, tampoco hay diferencias, tanto embarazos sencillos o simples y embarazos múltiples, o incluso si hay alguna alteración del sex ratio por la vitrificación, que como veis ahí para nada se ve, desde luego no es significativa. Bueno, lo mismo que se ha hecho en ovocitos donados, también se ha hecho en ovocitos propios, lo mismo. Se ha comparado la incidencia de partos con peso reducido, de nacimientos con peso reducido, en embarazos simples y múltiples, también en partos pretérmino antes de las 37 semanas o de las 34, alteraciones en el sex ratio. Como veis, no hay ningún efecto significativo comparando con ciclos en fresco, tanto en el programa de donación de ovocitos como en el programa de pacientes infértiles. O sea que clínicamente los resultados clínicos son muy parecidos, y después la preocupación, bueno, los niños que nacen tienen alguna diferencia, mayor incidencia de anomalías congénitas, de partos pretérmino, alteraciones en el sex ratio, ninguno de esos. O sea que es más información que nos da una idea de la seguridad que esta tecnología o que esta técnica está proporcionando a la reproducción asistida. Entonces, ya para finalizar, por hoy ya nos podemos ir a descansar. Es evidente que la vitrificación de ovocitos nos va a permitir, por un lado, establecer un banco de ovocitos, que puede ser tanto de donantes como también en determinados casos de pacientes. Me refiero en el caso de lo que sería la preservación de la fertilidad. Es una opción perfectamente asumible e interesante para los pacientes diagnosticados con cáncer, en los que quepa la posibilidad de un tratamiento de estimulación ovárica, obviamente.
en las mujeres sanas sin indicación médica por un tema de alargar la fertilidad o preservar la fertilidad en los años. Y pues obviamente hay muchas otras diferentes situaciones clínicas donde también la vitificación puede ser un tema interesante. O sea que, sin duda, es una aplicación clínica y una realidad. Y nada, eso es todo. Otra foto de mis compañeros un poco más alegre para que la veáis. Gracias.